Bendiciones, mis amados y amigos. Bueno, muy feliz de estar aquí hoy viernes en la reflexión. Y esta reflexión te va a encantar. ¿Por qué razón? Yo creo que la vas a considerar tu ABC para hacer finanzas. Sería bueno que si tú cuando veas las escrituras sientes que es la manera correcta, las leas permanentemente y las practiques. Porque no solamente eso es lo que ha hecho en mi vida, de ser una persona que llegó a este país con cero dinero y ahora Dios me ha bendecido grandemente. Pero no solamente lo he visto en mi vida, lo he visto en muchas personas, tanto pastores o apóstoles como a la membresía. No todos lo han logrado. ¿Por qué razón? Porque hay algunos que son muy buenos para pedir diezmo y ofrenda, pero ellos no diezman ni le ofrendan a nadie. Y entonces cuando les llega la edad madura, no tienen nada. Y es consecuencia de no haber sido obediente a lo que ellos mismos predicaron. Y yo me cuido muchísimo en las ofrendas, porque mi diezmo me abre la puerta, es reconocer delante de Dios que lo que llega a mi mano no llega por mi talento, ni por la habilidad, ni por el don, ni por el conocimiento que tengo en mi trabajo, aunque eso es muy importante para estar delante de los grandes y que te den las oportunidades grandes, ¿ya? Pero nada de eso hubiera funcionado si yo no hubiera sido fiel a reconocer que es Dios quien coloca en mi mano, para que estando en mi mano yo determine qué hacer. Porque la determinación de lo que vas a hacer con lo que Dios te da es lo que va a marcar que tú seas exitoso, que seas rico o que seas sobreabundante. Y cuando hablo de esto, no es ser rico con tarjetas de crédito ni con préstamos en el banco, que conozco gente que tiene muchas propiedades pero las debe todas. No vaya a ser como en la crisis del 2007 y 2008, que todos los que tenían es que 8 y 10 casas o edificios, cuando llegó la crisis los perdieron todos, hasta en la que ellos vivían. No, estoy hablando de cuando Dios te consolida bienes limpios, que ya son tuyos, que puedes testificar de que lo que te dio la ahora funciona, funciona. Bueno, mi recuperación va bastante lenta. Tengo mi mano izquierda muy movilizada para un solo lado, pero ahí vamos. Y yo sé que esto es pasajero, temporal. Ya Dios puso fecha de caducidad a esto. Pero bueno, adelante. Vamos a hablar de lo siguiente. Yo te dije que yo creo firmemente en el diezmar. Y yo lo sé porque cuando uno está colocando su corazón en la obra del Señor, Él se abre puertas para que tu don y habilidad funcione. Pero la ofrenda que se da de ese 90 que nos queda, he visto que es la que funciona con más efectividad a través de los años. Y no fue algo que yo aprendí ayer, no, no, no. A mí lo que más me costó tiempo y dolor y lágrimas fue convertir mi cartera. Yo cada rato quería engañar a Dios. Comenzaba dándole una partida y cuando llegaba a darlo yo no estaba ni en el 10% de lo que yo quería dar. Pero todo eso cambió cuando comencé a ver que los principios funcionan. Jamás podemos superar a Dios en dar. Eso jamás lo podemos lograr. Pero sí podemos superar lo que damos y a quién se lo damos. Eso sí que es importante. Porque cuando tú das, tienes que saber que donde tú vas a colocar tu semilla es una tierra fértil, que no vas a tirar su semilla entre piedras, entre espinos, sino en tierra buena que produce, gente que la sabe utilizar, gente que sabe hacer con lo que Dios les da, como los principios que vamos a leer ahora. ¿Ya? Ahí es donde uno debe de colocar su semilla. Esa es una de las razones por las cuales cuando yo viajo a cualquier país a enseñar, no me dejo pagar ni mi pasaje ni mi hotel.
porque ¿cómo yo voy a servir al Señor y me tienen que pagar un precio por eso? No, 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 no. Yo sé en dónde coloco mi semilla. Y si me dan ofrendas, yo las reparto entre la gente necesitada de esa iglesia. Y los que me han invitado saben. Y aún más, a veces les ofrendo por encima a los mismos ministros por las necesidades en que se encuentran. O para ayudarles para cualquier otro proyecto que tengan. Y así es que Dios da. Eso no fue fácil aprender ese don. Pero sí podemos superar lo que damos y a quién se lo damos, porque no sabemos qué necesitamos mañana o nuestra generación en el futuro. Sí, pero cuando tú siembras en Dios, bien sea para la necesidad o con tu diezmo, tú no sabes si tu nieto, tu bisnieto, en algún momento va a recibir gloria y él va a agradecerle a Dios y resulta que es producto de lo que yo sembré. Igual que como cuando una abuela ora por un nieto y ora en los años y en los años, a lo mejor ella ni lo ve, pero un día se convirtió en un ministro. Así funcionan las cosas con Dios. Pero Dios sí lo sabe y en ese día será buscado cómo está el balance de tu cuenta en el cielo. Siempre que tú tengas una necesidad, en el cielo va a ser buscado cómo está tu balance, la cuenta de tu don de dar, como dijo el apóstol Pablo ahí en Filipenses 4. No es que busque la dádiva en sí, o sea, no es que busque que tú me des, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. A ver, veo, de las cosas que tú has sembrado, tiene que haber un balance aquí, una cuenta a tu favor, donde tengas frutos. Dice el proverbista, estamos hablando aquí del hombre más rico, Salomón, Proverbios 19:17, el que se apiada del pobre presta al Señor. Esto es algo que cambió para mí mi vida. El que se apiada del pobre presta al Señor. Me encanta más del original. El que se apiada del necesitado. Porque necesitados van a haber siempre. Jesús lo dijo, pobres siempre van a tener. Es qué haces tú con ellos. ¿En dónde está tu accionar? ¿Dónde está tu fe? ¿O tu fe es solamente para ti, egoístamente? No empleas tu fe para otros. Ahí donde mejor funciona la fe. Y dice que el que se apiada del necesitado a Dios le presta y él lo recompensará por su buena obra, pues él sabe pagar sobrenaturalmente. Gálatas 6:10. Así que entonces hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad. Fíjate que no habla de que según tengamos dinero o según tengamos víveres para darle o una ayuda para una persona, sino que tengamos en cuenta las oportunidades. O sea, las oportunidades de ayudar a alguien no se presentan en todo momento ni todos los días. Hay que estar atento a ellas porque es el terreno preparado por Dios. Porque esa persona que está en necesidad ha estado, quién sabe, orando. ¿Cuánto tiempo? Porque Dios supla y tú eres la mano de Dios para dar. Pero si tú la cierras, Dios no le puede dar a él por tu mano. Entonces es a ti el que van a buscar en tu cuenta a ver qué tantos frutos tienes. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia o hermanos de la fe. Por eso es que yo siempre que viajo estoy pendiente de ver qué hermano de la congregación donde me invitaron tiene necesidad para sembrar en él. Porque eso me da muchísimo más beneficios que la ofrenda en sí que la iglesia pueda reunir para darme. Porque Dios paga sobrenaturalmente. Oportunidades siempre habrá, pero no nos neguemos a dar y más aún cuando estamos en necesidad. Esta es una llave poderosa. A veces no damos porque estamos en necesidad y no hemos completado para pagar la renta, para pagar la cuota del carro o para los servicios, para alguna necesidad cualquiera y no nos alcanza lo que tenemos y se presenta una necesidad.
que posiblemente no equivale a lo que tú tienes ahorrado para pagar la cuenta que no puedes, pero puedes ayudarle a solucionar a esa persona. Y en ese momento se te presentó la oportunidad de que tú le ayudes a esa persona en su necesidad, aún tú estando en necesidad. Y eso Dios lo mira de una manera sobrenatural. Ahí no son puertas y ventanas, ahí son garajes del cielo que se abren para que tú puedas recibir, por cuanto tú estando en necesidad, no fuiste egoísta. Tú no cerraste tu corazón, no se hizo duro. Supliste que así como aquel tiene una necesidad, la tienes tú, pero posiblemente la de él, para él es muy grande y tú tienes en la mano cómo poder ayudarle. Esa oportunidad que se presenta es la vía del cielo para suplir lo que tú no tienes para poder cumplir. Esto todo, porque todo lo que esté pegado a lo difícil en la economía, la manera de suplir de parte de Dios inesperadamente por lo sobrenatural de Dios, agilizar a que Dios mueva su mano cuando Él ve que yo soy su mano, aún estando en necesidad, para darlo. Como aquel jovencito, le habían dado en su casa unos panes y unos peces, pero en las manos del Señor se multiplicó para 20,000 personas según los eruditos y sobraron 12 canastas. Así suple Dios en medio de la necesidad. Y usted siendo necesitado, usted ayuda a suplir sobrenaturalmente, será llenado para que supla lo tuyo. Jeremías 22:16. Defendió la causa del pobre y del necesitado. Entonces le fue bien. Mira lo que te estoy diciendo y mira lo que Dios anuncia. Defendió la causa del pobre. Estuvo a favor del que más necesitaba o del necesitado. Y entonces le fue bien. Y pregunta a Dios, ¿no es esto conocerme? Declara el Señor y lo afirmo. ¿Qué clase de pregunta? O sea, te estoy leyendo un principio de Dios que hace que el dinero, las finanzas, los aumentos, los escalones en tu empresa, la luz de la empresa que tú deseas hacer y que no has podido levantar, que no encuentras cómo empezar, que estás atollado mirando la economía y no sabes cómo. Y aquí está una de las respuestas en los versículos anteriores y miedo que Dios plantea para que tú sepas que estás a un paso, a un milímetro, mejor dicho, de hacer mover la mano de Dios. Defendió la causa del pobre o del necesitado. Entonces le fue bien y pregunta a Dios, ¿no es esto conocerme? Declara el Señor y lo afirmo. O sea, si tú de verdad me conoces a mí, sabes que tú necesitas mi ayuda, pero yo tengo a alguien más chiquito que tú que necesita ayuda. Y de lo que tú tienes, que es tu necesidad, pero tienes, súplele a él y yo te voy a suplir a ti sobreabundantemente. Esos principios es una riqueza. Eso es ir a sacar un lingote de oro del banco. Este principio de la sobreabundancia es el que nos hace ricos en todos, hasta el día que se convierta en un don. El poder ver atentamente la necesidad de otro y darte el gozo y la alegría de suplir, si esta es la necesidad, ese es un don que Dios da a la gente que Él va a hacer rico, porque Dios necesita una persona. No puedo levantar mi otra mano para hacerte el ejemplo, porque la tengo bien tiesa, pero es como tener las dos manos juntas esperando que Dios te llene. Y entonces te toca dar, y para dar no tienes mano para sacar, tienes que vaciar una para poder sacar de la otra para poder dar. Entonces, ¿qué pasa a ese que tiene la mano llena con lo que Dios le ha dado hasta ese momento? Dios no le puede echar más, porque no le cabe. ¿Eh? La abundancia y la sobreabundancia de Dios viene cuando tú solo le pones una mano a Dios para que llene y con la otra mano estás dispuesto a sacar para dar.
Mira, la ofrenda al necesitado, al menesteroso, a la viuda, a la mujer sola, aquella que está sufriendo, dándole a Dios por un mercado, que le cortaron la energía. Y, hermano, entonces yo voy a mantener un poco de vagos. No, no se trata de eso. Se trata de ser entendido, en saber dónde colocas tu ofrenda. Yo no le doy una ofrenda a una persona en una esquina que está mendigando. No lo, desde que yo aprendí esto, jamás le volví a dar. Ah, pero yo sí estoy pendiente. Y hay gente que sabe que tengo el don. Y me dice, hermano, ¿cómo le parece que fulano de tal lo van a botar del apartamento porque debe como 2 o 3 meses y está sin trabajo después de la pandemia y no ha podido? Y lo que el gobierno le da está pero por alcanzado, no puede. ¿Cuánto es? Y ayudo. A veces no la pago ni toda. Un solo mes para que lo dejen vivir más. Y Dios me manda esa bendición sin pedírsela 1000 veces más de lo que doy. Por eso soy feliz y gozoso dando al necesitado. Yo no doy sino cuando hay necesidad. Yo no doy porque me pidan una ofrenda. No, no la doy. Y cuando la doy, no la doy en público. Y usted me puede llamar a todo el mundo y yo no me paro a pagarle. Porque yo no quiero que nadie sepa que yo doy. Yo doy a él. Y cuando yo le doy a él, yo no quiero que nadie me mire. Porque ¿para qué yo quiero que tú me mires collar 5,000 o 10,000 dólares? Yo quiero que él me mire, porque ahí es donde está la retribución y la bendición. Este principio de la sobreabundancia es el que nos hace ricos en todos hasta el día que se convierte en un don, como lo anuncia el apóstol Pablo en 2 Corintios 9:15. Gracias a Dios por el don inefable de dar. Ah, eso es un don. Dios te da ese don. ¿Cuándo Dios te da el don? Cuando tú aprendes a dar, a desprenderte de lo que Dios te da, sin mirar si te va a hacer falta o si te va o vas a mermar lo que te sobra. No. Si Dios te tiene a ti para dar, o lo que muchos llaman en la congregación, ese es un pilar financiero. No, no es un pilar financiero. Si no da, como Dios dice que hay que dar, no es un pilar financiero. Eso no existe. Eso es el lenguaje evangélico de hoy. Proverbio 21:13. El que cierra su oído al clamor o al ruego del pobre, también él clamará o pedirá ayuda y no recibirá respuesta de Dios. El que cierra su oído al clamor o ruego del pobre, también él clamará o pedirá ayuda y no recibirá respuesta de Dios. Mira qué tan importante es estar atento. Por eso la Biblia es tan clara. Oportunidades. Tú y yo tenemos que andar cazando las oportunidades del que está necesitando, porque cuando nosotros suplimos esa oportunidad, esa persona ha estado orando y Dios ha enviado a su mensajero con la provisión. Cuando tú lo cierras, Dios no es que, como tú lo quisiste, se canceló el mensajero. No, Dios manda a otro para que sea rico. Y a ti no te deja. Y cuando tú le vayas a pedir, te dice, estoy sordo. Yo no escucho lo que tú me estás pidiendo. Porque así es que trabajan las finanzas con Dios. Así es el corazón del insensato y necio que solo se vuelve avaricioso y luego codicioso. Resultado solo de no dar o compartir lo que Dios le da. Por eso solo desea poseer muchos bienes materiales para él y su amor por las cosas que posee. Son las cosas que lo sacan a él del propósito y del camino de Dios hasta que se seca su alma. Enamorados de su casa, hasta ahora trabajan para meterle a su casa y cada vez más bella su casa. Y cuando termina la casa en 10 años o 15, como la mansión que él quería hacerlo, a los 8 días se muere. Y llegan los hijos, no, ¿quién va a esclavizarse con esta casa tan grande? Vamos a venderla. Ay, Dios santo bendito, así son las cosas. Tú le metes $200,000 a un carro, para que todo el mundo se impresione. Resulta que
te estrellaste. El otro no tiene seguro. Y ahora hay una pelea para pagar tu carro, ahora tienes que andar a pie. O te dan un carro que tienes que pagar mientras se arregla tu problema. Un ejemplo, ¿no? Porque la mayoría de estos carros tienen tremendos seguros. Pero, o sea, no nos damos cuenta que lo que tú tienes hoy, mañana no lo puedes tener. O tú lo construyes hoy y no lo puedes disfrutar mañana. Así es la vida. Tengo 68 años y es esto lo que he visto siempre pasar. Por eso me alejo de estas cosas, porque hay otras cosas que traerán más disfrute para mi vida. Proverbios 28-27, el que da al pobre no pasará necesidad o nada le faltará. Qué tremendo. El que da al pobre o al necesitado no pasará necesidad o nada le faltará. Pero el que cierra sus ojos tendrá muchas maldiciones o necesidades. Esto es vivir una vida asegurada, que nuestra provisión por darle al pobre o al necesitado siempre estará lista para ser enviada y jamás mendigaremos el pan, como dijo David. No, en la necesidad no andaremos mendigando. Tenemos un Dios que tiene una cuenta con un balance abundante para suplirnos a nosotros, a las esposas, a los hijos, a los nietos, porque todos tienen que ver que tú eres un escogido de Dios que tiene el don de dar y por eso son tus riquezas. Por eso puedes dar liberalmente, sin escasez, en donde Dios te dice que eres. Pero hay que estar atento para poner en el lugar correcto. Segunda de Corintios 9:6, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Es una ley establecida por el cielo, por Dios. En la medida que siembres semillas, asimismo esas semillas van a germinar, van a dar fruto, y el árbol ya no da un fruto que es una semilla. Cada árbol son miles de frutos y se repiten años tras años. De esto es que está hablando el Señor. ¿Ya? En Eclesiastés 11:6 dice, persevera en la siembra, de estar atento, de siempre suplir, pues no sabes cuál semilla germinará. Quizás germinen todas las que tú siembres, pero si no fuera así, las que te den resultado, muchas te darán demasiados frutos. Muchas te darán demasiados frutos. Eso es maravilloso. Proverbios 11:24-25. Hoy es una reflexión que es como una enseñanza más vale. Pero qué bueno que la puedas oír una y otra vez y la practiques. Hay quienes reparte y le es añadido más. O hay quienes son generosos y prosperan. Pero hay otros que retienen lo que es justo para dar y solo para venir a menos. Hay quienes reparte y les ha añadido más, o quien es generoso al necesitado y prospera. Y hay quien retiene lo que es justo dar en el momento oportuno, en la necesidad oportuna, para solo venir a menos. El que no sabe lo que le llega a su mano y no sabe que lo que pone en su mano es Dios, que lo suple, su habilidad y su fuerza con la que él piensa que puede salir adelante es la misma habilidad que lo va a tirar al piso, porque él aprieta su mano para no dar de lo que Dios le da. Y supone que el otro debe de trabajar como él lo ha hecho para que lo logre como él, sabiendo que todos tenemos diferentes posiciones, dones y habilidades y oportunidades en la vida. Y tú me dirás, bueno, que busques la oportunidad como yo la busqué. Es que Dios te escogió a ti y a mí para tener el don de dar, porque conoce tu corazón y el mío. Y Él quiere hacerte rico, abundante, que disfrutes, que goces en paz de lo que Dios te dé y no estés pensando, ay, me pasaron la renuncia este viernes, ahora qué voy a hacer, tengo 60 años o 50 y pico. No, si tú sembraste en abundancia y buscabas atento a la necesidad de los demás, tú tienes que pensar
que te votaron porque ya Dios desea llevarte al otro nivel. Si antes trabajabas para un buró, ahora Dios quiere que tú tengas tu propio buró porque fue un taller donde aprendiste. Pero ahora Él necesita que tú des el primer paso porque ya las conexiones divinas fueron buscadas para gente que sabes que los atendiste muy bien en todos esos años, te busquen para formar tu empresa, tu buró, para que lo puedas lograr. Cuando menos piensa, aquellos que no trabajan de esta forma se quedan sin nada o le falta de todo. Pero no reconocer quién le dio el favor es lo que cierra las puertas. Y aprender quién es el que hace que yo abunde es el que todos los días me abre caminos y puertas nuevas. Filipenses 2:4 dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Eso es lo que hace que tú estés atento, mirando quién está en necesidad. Y tú no andas por allí preguntando a la gente quién está en necesidad. Mira, cuando tú tienes el don, la gente, Dios te la trae para que tú le des. Es impresionante. Cuando yo no aflojaba mi mano, yo antes quería que me dieran. Pero cuando a medida que fui creciendo en este don, la gente viene a mí sin que yo los busque. En diferentes países, en diferentes ciudades, en mi congregación y aquí mismo en la ciudad donde yo vivo. Dios se percata de quién tiene el don y le manda la necesidad. Hay que estar atento para que siga siendo sobrenaturalmente abundante. Oportunidades que yo veo que llegan a mi mano que yo digo, Señor, no tengo ni las calificaciones para hacer esto. Pero es que tú eres la mano que da, mi hijo. A mí no me importa esos titulados profesionales o gente que tiene unas oficinas maravillosas. O sea, tú eres una oficinita pequeña, pero mira este negocio. Así trabaja Dios. Este es el mejor principio de fe. Úsala a favor de otros. Utiliza tu fe a favor de otros y vas a ver funcionar tu fe impresionantemente en la economía. Y antes que pidas o tengas necesidad, ya Dios habrá enviado su respuesta. Y terminamos con Filipenses 4:9. Lo que también habéis aprendido, recibido y oído y visto en mí, dice el apóstol Pablo. Oye, yo he sido ejemplo para ti. ¿Ya? Si no has aprendido y no has recibido de mí todo lo que yo te digo de cómo Dios sobreabunda, sí, entonces no has hecho nada. Pero si has aprendido algo, hazlo como yo lo hago, ponlo en práctica y el Dios de paz estará contigo. Si aprendes el principio del don de dar, nunca te faltará nada y siempre tendrás para dar, porque te conviertes en la mano de Dios que suple. Te conviertes en la mano de Dios que suple. Y cuando estés ahí, te vas a acordar de mí toda tu vida. Cada vez que le suples a un necesitado, Dios tiene que enviar a tu mano más, más recursos, porque eres la mano de Dios en la tierra que da. Entonces tiene que darte para que tú des. Y siempre te va a dar tanto que vas a dar y te sobra para vivir sobreabundantemente. Bueno, mis hermanos, varios principios. Espero que no solamente los escuches. Ojalá puedas printear esta página o ponerla en tu teléfono o en tu tableta y los leas, los medites y que los hagas. Y me cuentes en pocos días cómo Dios opera sobrenaturalmente en las finanzas. Que Dios te bendiga, que el Espíritu Santo te redarguya en este principio y que nuestro Padre Dios, que solamente desea que las cosas buenas nos pasen, comience a hacer que la sobreabundancia, la paz y el gozo llenen tu vida. En el nombre de mi adorado Señor Jesús. Amén y amén.